porque estoy sin cámara, ¿verdad? Y dos, quería preguntarles hasta qué hora tenemos la cátedra. Creo que es hasta las 3:30. Si me pueden confirmar eso, por favor. Le voy a Hola, agradecer. doctora. ¿Qué Así tal? mismo es. Comenzamos finanzas a las 15:40. Súper. Bueno, hoy teníamos nosotros inicialmente o originalmente, ¿verdad? Planeado dar dos lecciones, que es la 12 y la 17. La 12 es sobre cumplimiento e incumplimiento contractual y la 17 es para terminar los contratos nominados, que son depósito, mandato, fianza y me parece que esos tres nada más. ¿Les parece si es que bueno, empezamos primero por la lección 17 para terminar los contratos nominados en lo que podamos, ¿verdad? En lo que nos dé el tiempo, porque realmente la otra clase, la lección 12 de cumplimiento y cumplimiento contractual, es un poco larga y preferiría que si tenemos que cortar, por lo menos cerremos los contratos, ¿verdad? Porque eso podemos dar como que por separados y dejar para la siguiente clase la lección 12, ¿sí? Ya teniendo en cuenta que empezamos muy tarde esta clase. Entonces, voy a compartir enseguida mi pantalla, sí, para empezar con la lección 17. Y bueno, por favor, interrúmpanme nomás ante cualquier duda o consulta que tengan. Y como les dije, vamos a desarrollar esa lección hasta donde lleguemos, ¿sí? Y con la hora y cualquier cosa, si no terminamos, vamos a terminar la siguiente clase. No hay problema. Creo que tienen... Tania, Tania, Sí, tu micrófono. ya no le puedo silenciar. Ahí está. Bueno, comparto ahora mi pantalla. Por favor, avísenme si es que em, cuando puedan ver. Uy, ¿le sale algo? Todavía. Mm, No, no me da la opción de compartir la pantalla. No sé si es que la persona que creó esta reunión tiene que habilitar o algo así. Creo que no hace falta, doctora. Porque no me da la opción. Voy a salir y entrar de vuelta en todo caso para ver, porque no me da la opción o sea, me figura como que la imagen por decirte, pero no puedo dar clic. Ok. Voy a probar salir y entrar.
Ahí pueden ver la pantalla. Ahora Sí, sí, creo. ¿Ven la diapositiva? Sí. ¿Sí? Súper. Bueno, como les comenté, vamos a continuar con los contratos nominados. El primer contrato que vamos a dar hoy y es el contrato de mandato, ¿sí? El contrato de mandato es el contrato por el cual una persona acepta de otra poder para representarla en el manejo de sus intereses o en la ejecución de ciertos actos. Sí, o sea, una persona le solicita a otra que le represente para realizar ciertos actos o manejar sus intereses, ¿sí? El mandato puede ser tácito, que dice que el mandato tácito resultará de hechos inequívocos del mandante, de su inacción o silencio, o cuando en conocimiento de que alguien gestiona sus negocios o invoca su representación, no le impidiere, pudiendo hacerlo. O sea que realmente no es necesario que sea expreso el mandato, sino que puede ser tácito siempre y cuando de la acción, o sea, de la inacción o del silencio del mandante se pueda como que entender que existe justamente un mandato, ¿verdad? Y lo mismo también, la aceptación del mandato puede resultar del cumplimiento de los actos encomendados al mandatario, o sea, no necesariamente la aceptación tampoco tiene que ser expresa, sino que puede justamente resultar nomás ya de la acción de quien tiene que cumplir con el mandato esa aceptación, ¿verdad? Se la presumirá cuando aquel a quien se propone recibe el instrumento de un poder para cumplirlo o los objetos o valores que se refieren a él sin declinar el ofrecimiento. ¿Cuál es el alcance del mandato? Bueno, tenemos como que dos clases, por decirles, de mandato, ¿verdad? Uno que es el mandato que se concibe en términos generales y otro que es el mandato especial, ¿sí? Cuando hablamos de un mandato en términos generales, nuestro código establece que en esos casos el mandato solo comprenderá los actos de administración, aunque el mandatario declare que no se reserva ningún poder o que el mandatario pueda hacer cuanto juzgue conveniente o existiere cláusula general y libre gestión. O sea, es prácticamente, no sé si es que alguna vez a ver, los que trabajan o en algún momento de su vida quizá, em, probablemente hayan escuchado entre lo que es el poder general y el poder especial, ¿verdad? Como habíamos hablado, en su mayoría de las veces el mandato está representado en una escritura pública, ¿verdad? De poder. Y justamente este mandato en términos generales hace mucho referencia a lo que es el poder general que se suele ver, ¿verdad? Porque justamente los términos de ese mandato, o sea, de lo que se le solicita al mandatario que cumpla, están escritos de manera general, ¿sí? Y justamente la limitación, por decirles, que nuestro Código Civil hace con relación a los poderes o al mandato general es que solo comprende los actos de administración. Dice, aunque el mandatario declare que no se reserva ningún poder o que el mandatario pueda hacer cuanto juzgue conveniente o existiere cláusula general y libre gestión. De igual manera, aunque justamente exista alguna cláusula general y de libre gestión, en este tipo de mandatos no va a poder exceder lo que se considere actos de administración nada más. Y justamente del otro lado tenemos lo que es el mandato especial, ¿verdad? Que es para ciertos actos de una naturaleza determinada, debe limitarse a ellos y sin extenderse a otros análogos, aunque estos pudieran considerarse consecuencia natural de de los que el mandante hubiere encomendado. O sea, tenemos dos tipos de mandatos, el general, que es lo que les comenté, y el especial, que es para un acto, o sea, ciertos actos de una naturaleza determinada. ¿Sí? Acá estamos hablando de que el mandato no tiene, o sea, no está expreso, no está expresado con cláusulas generales, ni mucho menos, ¿verdad? Incluso, que acá vamos a ver, nuestro Código Civil establece sí, o sea, todas las situaciones por las cuales es necesario y se requiere un poder especial, ¿verdad? Que justamente es necesario
que el mandato sea específico y no en términos generales. Y son bastantes realmente. Este es un artículo súper importante, en verdad, para el ejercicio así de la práctica en profesional, les voy a decir, o incluso ya mientras son estudiantes, porque es algo para tener siempre presente al momento de si es que una persona puede o no puede ejercer la representación para ciertos actos por otra persona, ¿sí? Esto también es súper importante porque en la mayoría, obviamente, o sea, la mayoría de los mandatos que se dan o en la mayoría en que una persona ejerce la representación de otra es justamente en los directorios de las sociedades, ¿verdad? Porque sabemos que las sociedades, bueno, son personas jurídicas que, que actúan a través de sus representantes, ¿verdad? Entonces, como es, esto es súper importante al momento de poder determinar si es que es necesario que quien actúa en representación de la sociedad necesita un poder especial para algo o si es que con un poder general, por ejemplo, es suficiente, ¿verdad? Bueno, uno estos actos para los que se requieren poderes especiales son bastantes, están citados en nuestro Código Civil. Vamos a leer un poco rápido, pero para que después conversar un poco al respecto, ¿sí? Bueno, son primero efectuar los pagos que no sean ordinarios de la administración, novar obligaciones existentes al tiempo del mandato, transigir, comprometer en árbitros, prorrogar jurisdicción, renunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas, hacer renuncia gratuita o remisión o quita de deudas a no ser en caso de concurso del deudor, efectuar cualquier acto a título oneroso o gratuito tendiente a constituir, transmitir, renunciar o extinguir derechos reales sobre inmuebles. El poder especial a que se refiere este inciso no comprende la facultad de hipotecarlos o transferir derechos reales por deudas anteriores al mandato. Hacer donaciones, revocar las donaciones ya hechas, dar o recibir dinero en préstamo a no ser que la administración consista en realizar esos actos o que ellos fueren consecuencia de la misma o los exigiere la conservación de los bienes confiados al mandatario. Dar en arrendamiento por más de 5 años inmuebles, constituir el mandato al mandante en depositario, obligar al mandante a prestar cualquier servicio como locador o gratuitamente, formar una sociedad, constituir el mandante en fiador, aceptar o repudiar herencias, reconocer o confesar obligaciones anteriores al mandato, recibir en pago lo adeudado al mandante, ejecutar aquellos actos del derecho de familia susceptibles de realizarse por terceros. O sea, en general, si es que se ponen a identificar quizá uno a uno, vamos que en su mayoría son cuestiones de constitución de ciertos derechos o renuncias de otros derechos, ¿verdad? Por ejemplo, acá directamente ya habla de hacer renuncia gratuita o remisión o quita de deudas, ¿verdad? Hacer donaciones, revocar las donaciones. Bueno, y también cuestiones que no son como les digo, ordinarias, dice, ordinarias de la administración, porque recordemos que acá, justamente cuando hablamos de un mandato en términos generales, hablamos de que es la que se va a comprender o sea, que solamente comprende los actos de administración, ¿verdad? Pero siempre dentro de un término de lo que se considera ordinario de la administración, y eso obviamente va a depender de a quién uno le está representando. Por ejemplo, si una empresa si una persona está representando una empresa que, no sé, se dedica a compra-venta de un comercio, ¿verdad? Que dedica a la compra-venta de, no sé, de lápiz de papel, ¿verdad? Entonces, ¿qué serían las cuestiones? Los pagos ordinarios de la administración probablemente sean los pagos a proveedores, la compra de su material, y cuestiones así, qué sé yo, el pago de alquiler, del local, etcétera. Pero cuando estamos hablando de cuestiones que son extraordinarias, ahí es donde se limita justamente este tema del mandato, ¿verdad? Pero en general, tenerlo más presente, porque obviamente es muy difícil memorizar
todo siempre uno va a tener a mano, ¿verdad? O ayudándole en la práctica al día a día lo que es el Código Civil, pero sí tener bien presente que para ciertas cuestiones, especialmente si hablamos de constitución de ciertos derechos, en su mayoría luego derechos reales, sí o sí, y también renuncia de derechos o cuestiones que no son ordinarias a la administración, lo más probable es que se necesite un poder especial. Entonces ustedes, al tener eso presente, al menos pueden corroborar si es que es o no necesario fijarse en este artículo del Código Civil para poder prever esa situación y, y bueno, regular lo que es el mandato especial, ¿sí? Bueno, después tenemos los derechos y las obligaciones emergentes del contrato de mandato. El mandatario, que es quien tiene que ejecutar justamente lo que el mandante le haya encargado, ¿verdad? El mandatario tiene que o debe ejecutar fielmente el contrato de acuerdo con la naturaleza del negocio y dentro de los límites del poder, ajustándose a las instrucciones recibidas. No se juzgará que se apartó de ellas si lo hubiese cumplido de una forma más ventajosa que la indicada. Abstenerse de ejecutar el mandato cuando ello resultare daño manifiesto para el poder dante. Tomar las medidas conservatorias exigidas por las circunstancias cuando se hallase en imposibilidad de obrar con arreglo a las instrucciones, pero no estará obligado a constituirse en agente oficioso. Responder por los daños y perjuicios derivados de la inejecución total o parcial, si es que le fuera imputable. Dar cuenta de sus operaciones sin que la previa relevación de ello por el mandante le libere de los cargos que éste pueda justificar contra él. Restituir cuanto recibió del poder dante y no hubiese dispuesto por su orden, como también lo que obtuvo de tercero, aunque fuere sin derecho. A falta de autorización del mandante, abstenerse de otro beneficio o provecho en el desempeño del encargo, salvo el previsto al celebrarse el contrato. Y posponer sus intereses en la ejecución del contrato si mediare conflicto entre los suyos y los del mandante. O sea, en general, si se dan cuenta, obviamente la forma del ejercicio del mandatario se basa, como en toda la ejecución de los contratos en general, en una cuestión de buena fe, ¿verdad? Porque el mandatario, bueno, tiene la obligación de cumplir el contrato bajo los límites o dentro de los límites en que fueron pactados. Dice que no se juzgará que se apartó de los límites o de las instrucciones si es que la forma en que ejecutó el contrato fue más ventajosa para el mandante, ¿sí? Bueno, y obviamente también abstenerse de ejecutar abstenerse de ejecutar el mandato cuando ello resultare daño manifiesto por el poder dante. Y acá también entra demasiado, a mi criterio también, la buena fe, ¿verdad? Porque es como que el mandatario realmente no se puede tampoco excusar o solamente decir, no, pero yo cumplí con el contrato, aunque prácticamente cumplió con el contrato a sabiendas de que esa ejecución iba a causar un daño para el mandante, ¿verdad? Y realmente acá se tiene justamente tiene que ser como dice, un daño manifiesto. Obviamente que el mandatario no es que va a... O sea, estamos hablando de que esto se tiene que abstener cuando él mismo ya esté consciente o que sea manifiesto que si es que cumple con el mandato, eso va a dañar al poder dante, ¿sí? Y así, bueno, son bastantes las obligaciones. Bueno, obviamente a falta de autorización del mandante, abstenerse de otro beneficio o provecho y posponer sus intereses en la ejecución del contrato sin mediar el conflicto entre los suyos y los del mandante, porque bueno, como saben, el mandatario está representando al mandante, entonces todos los efectos del mandato, cuando hay representación, recae obviamente
en el mandante, ¿verdad? En quien otorga el poder de representación. O sea, finalmente, entonces cuando hay un conflicto de intereses entre quien ejecuta, o sea, el mandatario, y entre los intereses del mandante, tiene que posponer sus intereses durante la ejecución del contrato, ¿verdad? Para poder justamente eh, como que cumplir con el contrato de la mejor manera posible. El mandante, bueno, las obligaciones del mandante, por otro lado, son un poquito más breves, ¿verdad? Pero es primero pagarle la retribución convenida o la que resulte de los aranceles profesionales de leyes especiales. En defecto de normas convencionales o legales, la remuneración será fijada por el juez. Entregar las cantidades necesarias para la ejecución del mandato, si el mandatario las pidiere. Reembolsar los anticipos, no obstante que el negocio no le hubiese resultado favorable. La restitución comprenderá los intereses desde que las sumas fueron adelantadas. Liberarle de las obligaciones que hubiese contraído con terceros en cumplimiento del mandato y proveerle de las cosas o sumas necesarias para exonerarse de aquellas. Indemnizarle cuando sin falta imputable hubiere sufrido pérdidas con motivo del mandato. Se consideran tales aquellas que no hubiese experimentado el mandatario en caso de no aceptar el encargo. Y bueno, ¿cómo se extingue el mandato? Se extingue por cumplimiento de negocio para el que fuere constituido, se extingue por vencimiento del plazo determinado o indeterminado impuesto a su duración, por revocación del mandante, por renuncia del mandatario, por muerte de cualquiera de las partes, por incapacidad sobreviniente a uno de los contratantes, y cuando se tratare de un mandato sustituido por la cesación de los poderes del sustituyente, aunque éste fuera un representante necesario. Em, a ver, como tenemos poquito tiempo, voy a fijarme si es que... Ah, bueno, sí, yo creo que vamos a poder terminar. Este no es tan largo. Bueno, otro tipo de contrato que vamos a dar hoy es el contrato de fianza. Por el contrato de fianza, una parte se obliga accesoriamente respecto de la otra a cumplir la obligación de un deudor de esta. La promesa de fianza solo produce efecto si es que es aceptada. O sea, probablemente muchos sí ya conozcan el contrato de fianza, ¿verdad? Que es un contrato accesorio, o sea, es una obligación accesoria respecto a una obligación principal, en donde la persona que accede a la fianza, ¿verdad? O sea, que el fiador, ¿verdad? El fiador se obliga con respecto a otra persona a cumplir con la obligación de un deudor de la otra persona, ¿verdad? Del acreedor. La fianza puede ser convencional o legal. Cuando sea impuesta por la ley, el fiador debe estar domiciliado en el lugar del cumplimiento de la obligación principal y ser abonado por tener bienes raíces conocidos o por gozar en el lugar de un crédito indisputable de fortuna. Los jueces pueden admitir en vez de ellas prendas o hipotecas suficientes. Y se puede afianzarse una deuda futura o condicional cuyo objeto es determinado, aunque el monto sea indeterminado, ¿verdad? O sea, a ver, se puede afianzar una deuda futura o condicional, aunque sea un objeto, bueno, aunque el objeto sea determinado, pero el monto de la deuda sea indeterminado. Lo único que hay que tener en cuenta acá es que la fianza sí se tiene que constituir por una suma limitada, dentro del cual estará obligado el fiador por todo concepto. Por ejemplo, em, a ver, una deuda futura con un objeto determinado, pero sin un monto todavía por lo menos determinado, podría ser, a ver, un poco. De repente cuando una persona se compromete a vender ciertas mercaderías, pero quizá
el resultado de toda de la compra-venta de mercaderías no tiene todavía un monto en específico. Entonces, tenemos el objeto que es la compra-venta de las mercaderías, pero que el monto del cumplimiento todavía no está determinado porque es una cuestión futura. Sin embargo, el fiador sí se puede comprometer al cumplimiento de la obligación hasta un límite. Por ejemplo, si es que el total quizá de la compraventa de las mercaderías podría ser de 100 millones o incluso podría ser, o sea, en un rango entre 100 a 150 millones de guaraníes, pero todavía no está determinado eso y se va a determinar en un futuro. Al momento de constituirse la fianza, el fiador ya se puede limitar a una suma, o sea, se debe limitar a una suma en específico, ¿sí? Que, por ejemplo, podría ser, no sé, solamente 100 millones, que sería el monto menor, ¿verdad? Profe, Sí. permiso. Eh, este, a ver, la extinción del mandato concluye en el artículo 921, ¿verdad? Y luego Ujú. comienza con el contrato de transporte. ¿En qué artículo aparece fianza? Porque no, Fianza. sí, Te voy a decir, permíteme un segundo. estoy tratando de seguir el código. No, el código, estos artículos, te voy a dejar de presentar un momento. Estos artículos no están uno tras otro en el código. La fianza está más o menos después del juego y de la apuesta, si no me equivoco. Ah, sí, 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 ya. ¿Encontraste? Sí, ya, Súper, gracias, profe. súper. De nada. Sí, creo que después el mutuo me parece que tampoco está después de... ¿Ustedes ven mi pantalla por si acaso? No, ahora no. Ay. Mm. Ahí volví. Acá estamos. ¿Me escuchan y ven mi pantalla? Sí, profe. Súper, gracias. Bueno, como habíamos dicho o sea, inicialmente, la fianza o sea, se conforma de acuerdo a una obligación principal, ¿verdad? Entonces, justamente la fianza entonces no puede existir sin una obligación válida y la fianza no puede tener por objeto una prestación distinta de la obligación principal. O sea, la fianza, en la fianza, el fiador se compromete a ese acreedor. A ver, iniciemos, volvamos al inicio, ¿verdad? Existe una obligación principal, ¿verdad?, entre el acreedor y el deudor. Sí. El deudor tiene la obligación justamente de cumplir con una obligación con su acreedor. El fiador tiene también la obligación de cumplir con esa misma obligación que el deudor tiene con su acreedor, es esa misma obligación la que el fiador tiene que cumplir con ese acreedor, ¿sí? Justamente eso es o sea, eso es a lo que se refiere en este punto, que la fianza no puede tener por objeto una prestación distinta de la obligación principal. El deudor y el fiador tienen la misma obligación ante el acreedor, ¿sí? No es que en la constitución de un fiador eh, puede corresponder a una obligación, al cumplimiento de una obligación distinta a la que tiene el deudor con el acreedor, ¿sí? Y bueno, ¿qué efectos tiene el contrato de fianza? Como habíamos mencionado recién, hay tres, por lo menos, ¿verdad? Tres partes en un contrato de fianza, ¿verdad? O sea, tres partes que tienen, a los que surten efectos
cuando existe un contrato de fianza, ¿verdad? El acreedor y el deudor principal, ¿verdad? El acreedor y el deudor de la obligación principal, tenemos entonces tenemos efectos entre ese acreedor y ese deudor con relación a la fianza. Después tenemos el fiador y el acreedor, ¿verdad? Que el fiador es el que tiene que cumplir secundariamente por lo menos la obligación con el acreedor. Hay también efectos entre ellos dos. Y entre el fiador y el deudor, ¿verdad? En el cual también surten efectos del contrato de fianza entre ellos dos. Bueno, primero, entre el acreedor y el deudor principal, el obligado a dar una fianza, que es el deudor, no puede sustituir la fianza por prenda o hipoteca y recíprocamente contra la voluntad del acreedor. O sea, el deudor, que es el obligado a dar la fianza, no puede sustituir la fianza en contra de la voluntad del acreedor. Si el fiador llegase al estado de insolvencia después de ser aceptado, el acreedor podrá exigir que se le dé otro que sea solvente, salvo que aquel haya sido elegido por el acreedor en virtud de una convención anterior. O sea, que bueno, el deudor es quien le ofrece, ¿verdad?, un fiador al acreedor y el acreedor acepta que esa persona sea justamente, que acepta el fiador, ¿verdad? En esta situación hablamos de que una vez que el fiador haya sido aceptado y posterior a esa situación el fiador entra en una situación de insolvencia, el acreedor le puede exigir al deudor un nuevo fiador, ¿sí? Salvo que obviamente ese fiador ya haya sido aceptado por el acreedor en estado de insolvencia. Después habla que en las obligaciones a plazo o de tracto sucesivo, el acreedor que no exigió fianza al celebrarse el contrato podrá exigirla si después de celebrado el deudor se tornase insolvente o trasladase su domicilio al extranjero. Después los efectos entre el fiador y el acreedor. El fiador está obligado solidariamente con el deudor principal al pago de la deuda, que es lo que justamente estuvimos conversando hace un rato, de que el fiador también está obligado al cumplimiento de la obligación principal. El fiador puede oponer a la acción del acreedor todas las excepciones propias y las que le correspondan al deudor principal que no provengan de su incapacidad personal. O sea, el fiador tiene derecho de oponer todas las excepciones de él como fiador, pero también las mismas excepciones que el deudor principal. Más efectos entre el fiador y el acreedor. Si la obligación principal no consistiere en el pago de una suma de dinero o de una prestación apreciable en dinero, sino en la entrega de una cosa cierta o en algún hecho de que el deudor debe ejecutar personalmente, el fiador solo está obligado a satisfacer los daños e intereses que se deban al acreedor por inejecución de la obligación. O sea, acá estamos hablando de una obligación, de dos tipos de obligación en particular. Uno, que es la obligación de entregar una cosa cierta, o otro que es una obligación en que el deudor debe ejecutar personalmente algo, que es una obligación intuito personal, como se le menciona, o sea, se le describe en la doctrina. Ustedes saben que la obligación es intuito personal, es algo súper particular del deudor, o sea, que prácticamente es el deudor, es el único que puede ejecutar esa obligación porque el acreedor tuvo en cuenta sus habilidades, sus particularidades, su conocimiento, su expertise, etcétera, para contratar con él, ¿verdad? Entonces, si es que no cumple con eso, prácticamente, o sea, si es que no es cumplido por el deudor, prácticamente no tiene razón de ser la obligación, ¿verdad? Entonces, en esos dos casos, en que si es que la obligación era entregar una cosa cierta o el deber del deudor de ejecutar algo personalmente, y esto no se cumple, el fiador va a estar solamente obligado a satisfacer los daños e intereses que se deban al acreedor por esa inejecución, ¿sí? No es que va a estar obligado a la entrega de la cosa cierta
y tampoco a la ejecución personal de la obligación. Otro efecto es que el fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal, pero puede por garantía de su obligación constituir toda clase de seguridades. Si se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los límites del deudor. O sea, acá el fiador puede obligarse a menos, o sea, hasta el límite de la deuda principal o menos que eso. ¿Sí? En los efectos entre el fiador y el deudor. El fiador que pagare la deuda, aunque se hubiera obligado contra la voluntad del deudor, queda subrogado en todos los derechos, acciones, privilegios y garantías del acreedor contra el deudor anteriores y posteriores a la fianza sin necesidad de cesión alguna. O sea, si el deudor paga la deuda, el deudor queda en la posición, o sea, adquiere todos los derechos, privilegios y adquiere también las acciones y las garantías que el acreedor hubiese adquirido, que el deudor hubiese adquirido si es que cumple con la obligación, ¿verdad? Esto es sin necesidad de cesión alguna, o sea, prácticamente el deudor es una cuestión de que se da una cesión como que automática, ¿verdad? En la posición del deudor, porque el fiador pagó la totalidad de su deuda, ¿sí? O sea, adquiere todos los beneficios por el cumplimiento de esa obligación. El fiador que pagó tiene acción de repetición contra el deudor principal, aunque éste no tuviera conocimiento de la fianza prestada. El fiador no tendrá la acción de repetición contra el deudor principal si por haber omitido hacerle saber el pago hecho, el deudor pagare igualmente la deuda. Y tampoco el fiador podrá exigir al deudor el reembolso de los que hubiere pagado si dejó de poner las excepciones que sabía tenía el deudor contra el acreedor o cuando no produjo las pruebas o no interpuso los recursos que podría poner a la acción del acreedor. Bueno, o sea, estas son las dos situaciones por las cuales, o sea, la regla en general es que si el fiador paga la obligación, tiene derecho, tiene la acción de repetición de pago en contra del deudor. Pero hay dos excepciones o limitaciones en cuanto a eso. La primera es si es que el fiador pagó la deuda principal, pero no le hizo saber al deudor y el deudor pagó también la deuda. Entonces ahí hubo doble pago, pero por omisión del fiador es que existe ese doble pago, entonces ahí el fiador no tiene la acción de repetición. Tampoco tiene la acción de repetición cuando el fiador dejó de oponer las excepciones que sabía que tenía el deudor en contra del acreedor, ¿sí? Cuando pagó cumple con la obligación. Por ejemplo, una cuestión a lo mejor la obligación ya no se tenía que cumplir en su totalidad. Por ejemplo, si la obligación era pagar 10 millones y el deudor principal ya había pagado 5 millones y el fiador pagó la totalidad sabiendo, ¿verdad? O sea, que tenía esa defensa de decir, no hace falta, o sea, no corresponde mal pago total, esto tiene que ser un pago parcial, porque, o sea, no corresponde mal pago total porque ya se hicieron pagos parciales, pero no ejecutó esa defensa, no tiene la obligación, perdón, no tiene el derecho de exigirle al deudor el reembolso o la repetición del pago, ¿verdad? Bueno, y este es mutuo. No sé si es que quieren dejar ya esto para la próxima clase. Realmente que vamos a ver esto súper rápido, ¿verdad? Y ahí terminamos esta lección. El mutuo es el contrato de préstamo, ¿sí? Es el contrato de préstamo. Por el contrato mutuo o préstamo de consumo, una parte entrega en propiedad a la otra una suma de dinero u otras cosas fungibles que esta última está autorizada a consumir con la obligación de restituirlas de igual cantidad, especie y calidad al vencimiento del plazo estipulado. El ejemplo clásico de contrato mutuo es el contrato de préstamo en dinero, ¿sí? Porque obviamente el dinero es una cosa fungible que se puede consumir y que se puede restituir en igual cantidad, especie y calidad, ¿sí? Los caracteres del contrato mutuo es que puede convenirse verbalmente,
Pero sí la prueba de la existencia de este contrato se va a regir por las disposiciones relativas a los contratos. Salvo pacto en contrario, el mutuario, que es el que tiene que restituir la cosa, debe abonar intereses al mutuante. Y dice salvo en pacto en contrario porque em, si se pacta otra cosa, obviamente no es necesario el abono de los intereses, por lo que se entiende que este contrato puede ser gratuito o oneroso. Es bilateral porque existe obligaciones de las dos partes, ¿verdad? Una parte que entrega en propiedad una suma de dinero o una cosa fungible y la otra parte que tiene la obligación de restituirla. Y es un contrato típico porque está especificado en nuestro Código Civil. Los derechos y obligaciones emergentes del contrato, cuando el mutuario no pudiera cumplir su obligación, deberá el precio de la cantidad o cosa recibida según regía en el lugar y tiempo en que se debió restituir. Y si el mutuario no cumple la obligación del pago de los intereses, el mutuante puede pedir la resolución del contrato. O sea, acá tener en cuenta siempre que el contrato mutuo es una parte, o sea, acá una parte le entrega en propiedad, dice, en propiedad. ¿Y por qué esto es diferente? O sea, ¿cómo se llama? Hace una distinción grande en verdad, porque quiere decir que la persona que recibe puede utilizar eh, lo que se da en propiedad, ¿sí? Ya sea dinero u otra cosa fungible, que es lo contrario a, por ejemplo, en el depósito, en que se entrega una cosa, pero no en propiedad, porque la propiedad se mantiene por la parte o sea, sigue siendo propiedad de quien entregó la cosa y por ende la persona que recibe no puede usar, sino que solo tiene la obligación de guarda, ¿verdad? Pero en el mutuo sí se puede consumir o se puede utilizar lo prestado, ¿verdad? Con la obligación de restituir en igual cantidad, especie y calidad al vencimiento de un plazo estipulado. Y Profesora, sí, permiso. sí, sí, sí. El programa también habla de depósito. ¿Eso desarrollaríamos con usted hoy o en la siguiente clase? Yo creo que ya o sea, ya haríamos la siguiente clase porque ya nos pasamos la hora. Sí. Lastimosamente, realmente yo tenía ya también preparado depósito, no creo que en esta diapositiva no, pero sí, Con su aspecto, profesora, si usted podrá, ¿verdad? Si le parece entregar el Power a a Martín o a Adrián, y por sí. lo menos para leer desde ello, o si puede alzar en Classroom, Sí, voy a ver ahora de subir los PowerPoints. o si Sí, podemos igual nosotros adelantar, tenemos, o si podemos adelantar a la clase anterior, ¿verdad? Esta última parte, y sí, después continuamos con la siguiente clase. eh, o sea, yo tengo planeado, nosotros tenemos todavía clases por desarrollar, Sí, ¿verdad? Entonces, creo que quedan como 3 unidades, menos de 3 unidades. Entonces, la siguiente clase, porque conmigo también van a dar lo que es el cumplimiento e incumplimiento contractual. Entonces, antes de iniciar esa clase, que me parece que va a quedar para el viernes que viene, tengo que confirmar con el profesor Luis. em, ¿Cómo es? Vamos a terminar, o sea, vamos a desarrollar lo que es contrato de depósito y después empezamos esa lección. Terminamos esta gracias, y empezamos la profesora. otra. Dale. Sí. Bueno, dale, genial. Solo esta diapositiva no está completa. A ver, un poco. A ver, espérame un segundito, por favor. Podemos dar lo que es depósito, pero
y yo les completo esta diapositiva porque no está completa, me faltó incorporar lo que es el contrato de depósito. Pero sí podemos desarrollar esa unidad y yo les paso, una vez que les pase el PowerPoint, les paso completo. La parte de depósito realmente no es muy larga, entonces sin problemas creo que podemos terminar como para las, ay no sé, porque en 20 minutos más o menos tendrían que liberarse ustedes, así tienen unos minutos antes de empezar la otra clase, ¿verdad? O sea, como para terminar 15:50. Martín, ¿vos me puedes decir eso? Ok, bueno, vamos a hablar de lo que es el contrato de depósito, ¿sí? Por favor, interrúmpanme nomás si es que tienen alguna duda o consulta. Sí, quizá es un poco menos didáctico esto porque no van a ver, pero en su mayoría probablemente sí ya sepan qué es un contrato de depósito y es cuando mediante ese contrato, el depositario se obliga a guardar y restituir una cosa que le fue entregada, ¿sí? O sea, una persona le entrega una cosa a otra y esta otra tiene la obligación de guardar y después restituir esa misma cosa a quien le entregó o a quien le sea designada por la persona que le entregó la cosa, ¿sí? El depósito se presume gratuito, ¿verdad? Pero obviamente también puede ser remunerado. em, y bueno, y en general ¿cuáles son las obligaciones del depositario? Que es quien tiene que guardar la cosa, ¿verdad? Obviamente la primera obligación es guardar la cosa con igual diligencia que las suyas. Y es interesante lo que menciona el Código Civil al decir, al tratar de poner un estándar, ¿verdad? De cómo se tiene que guardar la cosa. Y dice con igual diligencia que las suyas, porque se busca, obviamente, que el depositario actúe con diligencia y cuidado ante la cosa que se le encarga y que más, que más que decir que sea de igual forma, o sea, así como vos cuidarías tus cosas, de esa manera es que también se tiene que cuidar y guardar la cosa entregada, ¿verdad? Otra obligación del depositario es responder por toda culpa cuando se ofreció para el cargo o el depósito se hizo en su interés exclusivo o fuere retribuido. O sea, tiene que responder por su culpa. Tiene que dar aviso al depositante de las medidas y gastos necesarios para la conservación de la cosa y efectuarlos cuando hubiera urgencia por cuenta de aquel. Es decir, que si es que para el correcto guardado y cuidado de la cosa, se necesitan tomar ciertas medidas o gastos, ¿verdad? Para evitar justamente que la cosa se destruya o disminuya su valor en relación a que necesita ser conservada de cierta forma, ¿verdad? Para todas esas medidas o gastos, el depositario tiene que solicitar, primero tiene que avisar al depositante, ¿verdad? Y para justamente solicitar esos tipos de medidas o gastos en particular, pero si es que son urgentes, tiene que realizar tiene que realizar ya esas medidas o gastos justamente para el cuidado de la cosa, ¿sí? Esa es una obligación del depositario también. Otra obligación es restituir al depositante la misma cosa con sus accesorios y frutos cuando le fuere pedida o a sus causavientes o a quien se hubiere indicado en el contrato. O sea, la restitución de la cosa, ¿verdad? Otra obligación es que fallecido quien debiera recibir la cosa depositada corresponderá restituirla a los herederos si todos estuvieran conformes en ellos y no estándolo, consignarla a la orden de la sucesión. Otra obligación es devolver la cosa en el lugar en el que hizo el depósito o en el designado por el contrato. En este último caso serán por cuenta del depositante los gastos respectivos, ¿verdad? O sea, en su mayoría la devolución se hace en el lugar del depósito, pero si es que se designó otro lugar por contrato, los gastos que resulten del traslado de la cosa para la entrega en el lugar designado por el contrato se hacen por cuenta del depositante.
Otra obligación del depositario es no servirse de la cosa sin el permiso expreso del depositante. En caso contrario, responderá por los daños y perjuicios. ¿Sí? O sea, el depositario no puede utilizar la cosa. Obviamente, si es que hay permiso del depositante o se conviene otra cosa en específico, sí, pero la regla general es que no puede servirse de la cosa sin su permiso. Después tenemos dentro del contrato de depósito un tipo de contrato de depósito irregular, ¿sí? Porque recordemos que el depósito, habíamos hablado que una de las características, por decirles, más importantes, y justamente hicimos la comparación con el mutuo, es que acá no se adquiere la propiedad de la cosa, sino que solamente es la guarda y la obligación de restitución. Sin embargo, cuando tenemos depósito irregular, ¿verdad? En el depósito irregular sí hay una cierta, como que es un cierto híbrido, ¿verdad? Entre lo que es el mutuo y el depósito, porque acá sí se adquiere la propiedad por el depositante, perdón, por el depositario, porque este sí puede consumir la cosa, pero tiene la obligación de devolver. ¿Lo que podrá dar un ejemplo en concreto de esa parte, por favor? Del depósito irregular. Y Y el banco, por ejemplo, los bancos. O sea, vos das en depósito en caja de ahorro, por ejemplo, es un contrato de depósito o cuenta corriente, ¿verdad? Bueno, cuenta corriente no, realmente ese es ya otro tipo de... Pero en un banco, ¿verdad? Tienes un contrato de depósito irregular en el cual vos entregas dinero, ¿verdad? Al banco. Ellos tienen el derecho, a ver, tienen el permiso de consumir el dinero, ¿verdad? O sea, ellos tipo pueden seguir usando, pero tienen la obligación de pagar todo, o sea, la restitución y entregar la misma, o sea, la obligación de devolver, ¿verdad? Con tal de que sea la misma especie y calidad, siempre del mismo. Entonces, em, dice el código al hablar de depósito irregular, establece que si el depósito fuera irregular de dinero o de otra cosa, de otra cantidad de cosas fungibles, cuyo uso fue concedido por el depositante al depositario, queda este obligado a pagar el todo y no por parte o a entregar otro tanto de la cantidad de cosas depositadas con tal que sean de la misma especie y calidad. O sea, nosotros, por ejemplo, en el mutuo habíamos hablado, se hace entrega vamos a hablar de dinero, que creo que es así, es lo que más sucede regularmente, ¿verdad? Entonces, en el mutuo se hace entrega del dinero, el que recibe adquiere la propiedad del dinero y dice que tiene la obligación de devolver en la misma cantidad y calidad, ¿verdad? O sea, misma especie, cantidad, calidad. En cambio, en el depósito irregular, se hace también, o sea, lo que se deposita, hay una adquisición de la propiedad del depósito, ¿sí? O sea, pero sí, el dinero está finalmente de igual forma depositado en, en propiedad del depositario y la diferencia, o sea, ahí sí coincide que el depositario puede hacer uso de la cosa depositada, o sea, del dinero, ¿sí? O sea, la diferencia con el mutuo es que no hay depósito, en el sentido de que en el mutuo se entrega la cosa y ya se utiliza directamente, pero acá se deposita y tenés la facultad de utilizar o no utilizar, pero siempre la obligación de restituir, ¿sí? profesora, ¿le puedo Sí, comentar un caso para aclarar un poco mis ideas? sí. Hubo una temporada de un cierre general, ¿verdad? De casi de casi todas las financieras, ¿verdad? No sé si usted tiene conocimiento en aquella década, ¿verdad? El cierre de Finamérica. Ujú. Resulta que mis padres en aquel entonces habían solicitado un préstamo, ¿verdad? Sí. Y posterior a eso, consiguieron la venta de otra propiedad. Y el resultado de este fue y depositó en la misma financiera. Tal es así que al momento del cierre de esta financiera,
le exigieron a mis padres, ¿verdad? El pago total o sea, por el préstamo, pero no así la devolución del dinero que tenían depósito. Y eso gracias a un abogado, ¿verdad? Se subsanó enviando un colacionado donde que ¿verdad? Requería que fuera descontado del depósito eh, que se había dado en su ocasión, ¿verdad? A fin de descontar el préstamo pendiente con la financiera. Y ahí se solucionó eso. ¿Qué tipo de depósito sería eso, profe? Realmente me perdí un poco en tu explicación, pero lo usual, por lo menos en cuanto hablamos a ver, ¿me puedes explicar cómo otra vez era el depósito entre Bueno, de tus padres con el banco? mamá solicitó un préstamo de una Sí, financiera de 100 sí, millones de guaraníes, ¿verdad? sí, Solicitó ese préstamo, le concedieron y después de 2, 3, 4 cuotas, por así decirle, sí, o sea que lograron vender una propiedad, ¿verdad? Por un monto de 150 millones. Ese sí, monto, mamá depositó en la financiera, pero ajá, seguía también la deuda con la financiera. Le llegó el cierre de la financiera, o sea, fue a quiebra la financiera y le reclamaron el pago total de la deuda. Lo que se hizo entonces fue regularizar el pago con el depósito que la financiera tenía, pero porque ya no nos devolvió esa plata que se depositó. O sea que la diferencia ah, del préstamo se pagó y ya después nosotros no gozamos del dinero o sea, de la diferencia que quedó, ¿verdad? Con la financiera. Ya no. claro. Ok, entonces entiendo que realmente acá lo que pasó es que hubo una compensación probablemente ¿cómo se llama? Sí, así mismo es Hubo una como se compensación solicitó, de deudas, ¿verdad? En el sentido, con un colacionado. claro, en el sentido de que por un lado tenían un contrato de mutuo en que el banco le prestó dinero al consumidor, ¿verdad? Al cliente, que en este caso eran tus padres. Por otro lado, un contrato de depósito en el cual tus padres dieron el dinero al banco para que, para depositar nada más, o sea, para la guarda y el cuidado de ese dinero. Lo que pasaba es que así como, o sea, como que existían dos obligaciones en que eran, o sea, que en este caso se pudieron compensar porque probablemente el depósito, estamos hablando de un depósito irregular en el que el banco puede utilizar ese dinero y lo que hizo realmente, probablemente sí, hay que ver obviamente el tipo de contratación, pero probablemente siempre es necesario obviamente ¿cómo se llama? La autorización de los titulares del préstamo, en este caso tus padres, para realizar esa compensación de directamente hacer ese débito automático, por decirte, desde una cuenta con relación a ese préstamo del que el banco era acreedor, ¿verdad? Entonces, entiendo que eso es lo que probablemente haya sucedido. Sí, qué bueno que se solucionó, pero sí es interesante, o sea, probablemente realmente acá, o sea, lo normal es que cuando hablamos del depósito irregular, esos contratos de depósito con los bancos son en su principal ejemplo, De hecho que porque perdimos, profesora, porque de 150 o sea, redondeando números nada más y ujú. descontando los 100, ¿verdad? O sea, perdimos 50 millones, por así decirle. Eh, o sea, se perdió, no se recuperó nunca esa diferencia. Ah, ok. Y realmente, bueno, si es que se perdió dinero, a ver, probablemente es una cuestión de la liquidación directamente del banco, justamente porque el banco entró en quiebra y se tuvo que liquidar o cerrar. Eso tiene un procedimiento totalmente diferente que está regulado en una ley especial y en el Banco Central de Paraguay es el que se encarga de ser la autoridad. em, ¿Cómo se llama esto? La autoridad que regula ese proceso desde el inicio hasta su fin. Y
Lo que sí desconozco en verdad es si es que en ese momento en que hubo todo este, ¿cómo se llama? Toda esta situación de los bancos y demás, si es que esta ley, o sea, si es que el proceso de liquidación de los bancos ya era de esta manera, como es actualmente. Hará como Justamente, 24 años por ahí, sí, profe, que vino en sí. quiebra estas financieras. Por ahí calculo Sí, yo. es que realmente a partir de esa situación es que justamente para evitar todas estas, esas pérdidas y justamente para salvaguardar los intereses de los consumidores es que finalmente se fue regulando mucho más en todo lo que es la autoridad, o sea, el Banco Central fue regulando mucho más todo lo que es el sistema financiero, ¿verdad? Entonces, em, sí, yo entiendo que hubo muchísimas pérdidas, pero hoy en día, o sea, eso realmente, esto no tiene mucho que ver con el tipo de contrato que uno tenía con el banco, sino que justamente es más que nada con la regulación bancaria o la falta de regulación y control probablemente que existía en ese momento con relación a la seguridad eh, que se debía transmitir a los consumidores, ¿verdad? Sí. Sí, Pero en profe, muchas general, gracias. de nada. Bueno, y para terminar, hablemos nomás sobre el depósito en hoteles. O sea, dos tipos de depósitos, el depósito en hoteles y el depósito en almacenes generales. En los depósitos en hoteles, nuestro código establece que los hoteleros van a responder como depositarios por la guarda y conservación de las cosas que introduzcan los viajeros, aunque no les hubiesen sido entregados a ellos, o sea, al hotel o a sus dependientes específicamente. Sí, en los hoteles también tienen la obligación de indemnizar cualquier daño o pérdida que sufrieren aquellos por culpa de sus empleados, o sea, que ellos hablamos de las cosas, ¿verdad? Por culpa de los empleados o de las personas que alojan en la casa, pero no de los ocasionados por personas que les acompañen o visiten. Esta responsabilidad también se extiende a los vehículos y a los objetos de toda clase guardados con noticia del hotelero o de su personal en las dependencias del establecimiento. O sea, en síntesis, el hotel responde por la guarda y el cuidado y la conservación de todas las cosas de los viajeros, aunque estos no hayan sido entregados a ellos mismos o a sus dependientes. Em, Sí, lo que no responden es cuando el daño a la cosa haya sucedido por las personas que acompañen a los viajeros o que hayan visitado a los viajeros, ¿verdad? Después también menciona en nuestro código que el viajero o la persona que se aloje en un hotel llevando consigo efectos de valor o de sumas de dinero debe entregarlas al hotel o depositarlas en la caja de seguridad habilitadas para el efecto. Y si es que no lo hiciere, cesará la responsabilidad de este en caso de pérdida o sustracción. O sea, que debe también haber diligencia en cuanto a la persona o al viajero que tenga cosas de valor o sumas de dinero y tiene que o entregarle al hotel para el depósito o depositarles en una caja de seguridad. Si es que no lo hace, no recae en su responsabilidad también en caso de que se pierda o se sustraiga esa cosa de valor, ¿sí? Y en cuanto a los almacenes generales, menciona que los propietarios de los almacenes generales son responsables de la conservación de las mercaderías depositadas, a menos que prueben que la pérdida, disminución o avería de la cosa proviniere de un caso fortuito o de la naturaleza de las mercaderías o incluso de cualquier vicio de la mercadería misma o del embalaje de la mercadería. Y el depositante, o sea, el dueño de la mercadería, tiene el derecho de inspeccionar las mercaderías depositadas y retirarlas cuando sea necesario, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí la responsabilidad también en los almacenes generales. Y con eso terminaríamos lo que es la parte de depósito y lo que es toda la lección 17. Yo, como les dije, voy a completar el PowerPoint con la parte de depósito que faltó y la siguiente clase que tengan conmigo vamos a desarrollar lo que es la lección 12, que es cumplimiento e incumplimiento de los contratos. Y entonces ya les dejo para su siguiente clase.
Y cualquier Muchas cosa, gracias, me avisan. profesora. Dale, de nada. Chao, chao. Gracias, profe.